estas son historias que estamos viendo alrededor del país, Lina. Camila, y esto es de 2024, o sea, la crisis que se ha estallado en las últimas semanas, pues sí, este año, pero este caso es del 2024, es una situación que ya se viene presentando, sino que en las últimas semanas pues se volvió insostenible. Bueno, pero en lo que estamos es que hay unas mesas de negociación que además habían ordenado, incluso la Corte Constitucional le ordenó al gobierno nacional que tenía que pagarle las deudas de la UPC. Exacto. a las EPS. Aumentar la UPC, que es lo que se paga por cada paciente. Es la famosa unidad de pago por capitación. Exactamente. Entonces lo que dijo la Corte fue eso, lo que el gobierno determinó, que si no estoy mal es algo más de 1.500.000 pesos por persona, por paciente. Son dos montos, depende del régimen, pero para redondearlo. Y la Corte lo que dice es, eso es insuficiente, hay que aumentarlo. Por eso las críticas al ministro de Salud en el trámite de la reforma. En la que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo entró, Camila, con los taches arriba de una vez, contra EPS, contra las asociaciones científicas, contra los medios de comunicación. Así que yo no sé eso cómo vaya a ser, porque en teoría en la instalación, que fue la semana pasada, eso fue todo menos armonioso y en tono todo menos conciliador. Pero también ha estado en ese tono contra los pacientes, es decir, porque ahí entiendo que también hay pacientes o voceros de los pacientes en esas mesas de negociación, Lina. Exactamente, en esas mesas de negociación hay un vocero de los pacientes que de hecho nosotros quisimos invitar para entender cuál es la posibilidad, si se vislumbra pues ese aumento de la UPC, que es clave para que se pague lo suficiente por cada paciente y los pacientes puedan tener acceso a los medicamentos y pues también a los tratamientos. Así que queremos saludar de inmediato a Denis Honorio Silva, él es vocero de Pacientes Colombia, que ha estado pues en estas mesas, estuvo en la instalación y ya se tienen previsto unas nuevas fechas. ¿Cómo le va, señor Denis? Bienvenido a Mañanas Blue 10:30. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, queremos arrancar iniciando, pues preguntándole, ¿hay luz de un ajuste que solucione esta crisis? Pues este pago insuficiente ya no da espera. En la instalación de la mesa, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, el señor ministro dijo tres cosas que nos llamaron poderosamente la atención. Una, que eso no iba a ser la mesa de la revisión de UPC como lo ordenó la Corte Constitucional en el auto 007, sino que era el Tribunal de la Verdad. Dos, que las EPS se seguían robando los dineros de la salud. Y tres, pues que él era consciente que hay una crisis dentro del sistema de salud, pero que mañana la crisis va a ser más grande hasta que no se apruebe la reforma al sistema de salud con el proyecto 312. Y nos llamó poderosamente la atención una cosa. Si las EPS se están robando la plata, quiere decir que el gobierno se está robando a sí mismo. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque recordemos que hoy el gobierno del presidente Gustavo Petro administra el 60% de los recursos del sistema, o sea, 60 billones de pesos, y es el responsable de la garantía del derecho a la salud de más de 30 millones de colombianos. Pero yo le hago una pregunta, don Denis, con lo que usted nos está diciendo que les dijo el ministro cuando llegaron a la mesa para hablar de cómo se va a aumentar la UPC. Y es que él dijo, este es un tribunal de la verdad, no vamos a cumplir lo que dice la Corte Constitucional. Decir que no va a cumplir lo que dice la Corte Constitucional no es una falta judicial, porque finalmente pues ahí en esa mesa pues se está cumpliendo la orden de un alto tribunal. Él lo que dijo, según lo que usted nos está comentando, es que eso no es lo que se va a hacer. No. Yo me imagino que de manera coloquial, o recordemos que el gobierno está en campaña política y uno de los temas que genera sensibilidad es el tema de la salud. Y él hacía referencia al Tribunal de la Verdad, es que las EPS están en la obligación de enviar la información porque manejan recursos públicos. Nosotros en esto estamos totalmente de acuerdo. Todas las EPS, públicas y privadas, intervenidas y no intervenidas, tienen que rendir cuentas y tienen que enviar información. Pero nos llamó Camila y señores de la mesa, es que decía otra cosa que sí pone en tela de juicio el alcance de la mesa. Decía el señor ministro que él no tenía que rendirle cuentas a la Corte Constitucional, sino al Consejo de Estado. Recordemos quién dio la orden. La orden la dio la Corte Constitucional y no el Consejo de Estado. Y la Corte Constitucional lo que le ordenó al ministro de Salud es que desde lo técnico hay que revisar si la UPC es suficiente desde el 2021 y si es insuficiente. Y si es insuficiente, pues hay que hacer los ajustes, cosa que al ministro no
no le gustó porque el ministro sigue diciendo que la plata es suficiente. Si la plata es suficiente, ¿por qué las imágenes que ustedes están proyectando? Claro. Cada día la crisis de los medicamentos es más grande, cada día cierran más servicios hospitalarios. Recordemos que en lo que llevamos de este gobierno se han cerrado más de 9.000 servicios hospitalarios y en su gran mayoría servicios pediátricos que también estaban asociados al tema que ustedes tenían anteriormente. Pero nos llama poderosamente la atención qué están haciendo con la plata hoy de la UPC, porque es evidente que no les está pagando a los gestores farmacéuticos, a las IPS y a los médicos. Entonces, ¿para dónde se está yendo la plata del 2025 de la UPC? Sí, señor Silva, a mí, como le decía ahorita Camila, me llama mucho la atención esa instalación de esa mesa, en teoría de negociación o de diálogo, porque la impresión que me quedó a mí es que justamente el ministro fue dándole cumplimiento al auto de la Corte, pero que realmente no hay ninguna intención de negociar. De hecho, creo que en algún momento alcanzó a decir, es que los que definimos la UPC somos nosotros desde el Ministerio de Salud, no la Corte Constitucional. ¿En qué quedaron? ¿Cuándo van a hacer estas mesas? ¿Y a usted le quedó también la misma sensación de que hay poco ánimo conciliatorio? Sí, nos llama poderosamente la atención. Recordemos que vamos a hacer 5 mesas. Este jueves de 27 de marzo es la segunda mesa o la primera mesa técnica, pero solo hasta hoy nos enviaron las 10 preguntas para analizar para la mesa, donde hay que revisar información que es exageradamente densa y la envían prácticamente un día o 2 días antes, como si la intención no fuera hacer un ejercicio técnico. La invitación que nosotros le hacemos al gobierno nacional son 3. Uno, es que dejemos de lado la línea ideológica que tiene el señor ministro, que le asiste su derecho de tener una línea ideológica, y centrémonos en lo técnico. 2, invitemos a los médicos, que son los grandes ausentes. Sociedades científicas no está representado en la mesa, e invitemos a los gremios, que son los que tienen el grueso de la información de macroeconomía de la salud, porque recordemos que la asignación de la UPC tiene varios factores. 1 es el uso, 2 la frecuencia, y 3 los precios y las inclusiones. Y los técnicos son los que tienen esta información. La mesa no se puede convertir en un saludo a la bandera. La mesa hay que darle pleno cumplimiento al ordenado por la Corte Constitucional. Don Denis, si usted nos dice que no hay representación de médicos ni tampoco de gremios, ¿quiénes están negociando en estas mesas entonces? ¿Lo ve a usted como vocero de los pacientes? Me imagino que el gobierno. ¿Y quién más hay en esa mesa? Nos llamó poderosamente la atención. Los médicos levantaron la mano pidiendo ser incluidos, pero el ministro dice que no los incluyeron porque en el auto de la Corte, es cierto que el auto demarca algunos gremios que tenían que estar invitados. ¿Cuáles son esos gremios? Las EPS, las EPS intervenidos y los gremios de las EPS, tanto ASEMI como Gestar Salud, pero no invitaron a la ANDI, que también tiene gremios de EPS, no invitaron a Socaja, que también tienen gremios de EPS, pero también estaban otros gremios que no están dentro del marco del ordenado por la Corte, o del marco que fijó la Corte. Estaban algunos... ¿Don Denis? Se me fue el audio, de don Denis. Lo dejamos de oír. Vamos a ver si lo podemos recuperar, porque él, don Denis Silva, quien estamos escuchando y quien ustedes están viendo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de Ditu, es el vocero de los pacientes en esa mesa que es donde pues supuestamente vamos a definir si vamos a subir la unidad de pago por capitación o no. Camila, una lista que no se publicó, es decir, yo creo que sí, el espíritu de esto ordenado por la Corte era abrir a una pluralidad de voces, de casi todas las voces del sector, para a ver si el gobierno tiene la razón o no. Pues la lista debía ser pública. Nunca la publicaron. Yo le pregunté a Camila personas y me dijeron que había como si fuera una suerte de club nocturno privado en el que había un vigilante en la entrada con planilla en mano y dejaban entrar a una persona nada más de los que conformaban esa lista, pero que los que estaban en la lista ni siquiera sabía quiénes más estaban. Es decir, aquí se dice que es el Tribunal de la Verdad, cosa que yo creo que ningún estado se pueda arrogar qué es la verdad. Me parece fuerte eso, pero acto seguido no hacer pública la lista. Entonces ojalá Denis... creo que ya retomamos la comunicación. ¿Don Denis nos escucha? Sí, los escucho. Bueno, adelante, Sebastián. Usted nos ha dado pistas de quiénes estaban en esa lista porque, como digo, no se publicó, pero me interesa que nos cuente cómo fue la dinámica de esa primera reunión. A usted, por ejemplo, se le dio la oportunidad del uso de la palabra, cuánto tiempo habló, siente que a los demás también se les oyó o sencillamente fue como una exposición o un monólogo del gobierno.
La metodología planteada en la agenda, Sebastián, es que inicialmente hablaba el señor ministro, después el viceministro presentando la metodología, pero en la metodología hay un error, es que la Corte Constitucional dice que la metodología, en el auto 07, la Corte dice que la metodología tiene que ser concertada con todos los actores del gobierno, y el gobierno dice que la metodología no está para concertación. Nosotros lo interpelamos y le decíamos, venga, es que el artículo 12 de la ley estatutaria 1751 dice que en la participación en salud sea desde la formulación de la propuesta hasta la implementación y evaluación de la misma. Después nos presentaron el calendario y hasta ahí pretendían que llegara al ejercicio. Nosotros levantamos la mano, de los pacientes hay 6 pacientes, de las IPS, que nos llama poderosamente la atención, de las IPS hay 15 personas y eso no genera equidad en la metodología propuesta. De las EPS hay 4 personas, de gestores farmacéuticos hay 3 personas, quedando algunos gremios, pero no están los centros de pensamiento que son importantes, no están las sociedades científicas, pero nos llamó la atención que hay una persona que se llama Vicente Calvo, que es un venezolano que viene, el gobierno usualmente le facilita información, alguna información buena, otra información lo que hace es utilizar esa información como bodega, pero esta persona, Vicente Calvo, estaba en representación de Vicente Calvo, y el auto de la Corte no son personas naturales. Lo que ordenó la Corte es que tienen que ser los gremios que hacen parte del ecosistema de la salud. ¿Para dónde voy con todo esto? La invitación respetuosa al Ministerio de Salud es cumplamos el auto de la Corte y pensemos qué gremios son relevantes en la discusión de un ejercicio. Señor Silva. Señor Silva, uno de los de los argumentos que se han sacado para todas estas reformas es que en las regiones se recibiría, o en lugares apartados se recibiría, pues una mejor atención en salud. Y usted, que es uno de los representantes de los pacientes, que usted nos dice que son 6, ¿usted qué datos tiene de cómo en estos 2 últimos años se ha mejorado la atención a pacientes en las regiones que verdaderamente, digamos, son más apartadas, donde se supone que es donde ahora se estaría mejorando esa atención en salud? Nosotros, antes de que llegara este gobierno, no podemos decir que teníamos un sistema perfecto, porque eso sería faltar a la verdad. Teníamos dificultades de acceso, demora en el suministro de los medicamentos y demora en la asignación de las citas. Pero desde que llegó el gobierno del presidente Petro, recordemos que él tenía 2 premisas. Una, el famoso chuchuchú, que no es un tema coloquial, era una estrategia de acabar con el sistema de salud. Y 2, la crisis explícita de la doctora Carolina Corches, ministra de Salud, para justificar una reforma. Nosotros hoy ¿qué analizamos? Hoy es que cada vez la situación es más compleja. Cuando cierran servicios hospitalarios, pues vamos a tener menos oportunidad para acceder a las citas, y en Colombia hay 16 millones de personas que son o somos consumidores de servicios de salud de manera permanente. El 30% de la población es adulta mayor. Cuando usted tiene una población que es adulta mayor, pues cada vez se requieren más servicios de salud. Y nada de esto lo resolvemos con el texto de la reforma propuesto, que se tendrá que revisar y discutir en la Comisión Séptima del Senado. Entonces, pensamos que lo que le interesa al gobierno son 3 cosas. 1, el control de los recursos del sistema de salud, que es distinto al giro directo. 2, entregar a los políticos, porque así está que los entes territoriales podrán participar en la contratación de los servicios de salud. ¿Se imaginan ustedes en campaña, como estamos ahora en campaña política, peleando los contratos para la prestación de los servicios de salud? Y 3, que es una buena intencionalidad, eso no lo podemos desconocer, hacer promoción y prevención. Pero hoy tenemos cerca de 20.000 equipos extramurales en el país. Entren ustedes, no me crean a mí, entren ustedes a la página del ministerio a ver si alguien conoce cuáles son los resultados de ese piloto, que ya no tendría que ser un piloto porque tenemos más de 20 meses con equipos extramurales. 3 cosas elementales con los equipos extramurales: cómo se concertan las citas entre los equipos extramurales y las familias que son sujetos a la visita. 2, cómo se custodia la historia clínica de los pacientes, porque ahí hay datos sensibles. Y 3, ¿cuál es la estructuración de la visita? ¿Qué tal que en esa visita se está instrumentalizando a la gente con miras a las elecciones del 2026? Cierro con esta pregunta. Decía el señor ministro en el 2024 que él era consciente que con los equipos extramurales se estaban pagando los votos de las elecciones pasadas y las elecciones futuras. Lo dijo en el pleno de la Cámara de Representantes.
O sea, según eso, señor Denis, para usted más que un problema financiero, lo que está pasando con el sistema de salud en Colombia es un problema o una crisis originada por un tema ideológico, un tema político. Pues es cuando afirma públicamente el señor ministro, como lo manifestó el jueves de la semana pasada, delante de los medios de comunicación y de los asistentes a la mesa, que decía que todo se resuelve con la reforma. Quiere decir que sí tienen la solución para salir de la crisis. ¿Y la reforma qué resuelve? Pues don Denis Silva, vocero de los pacientes, muy preocupante el panorama que usted pues la radiografía que nos hace del sistema de salud, de lo que están viviendo los pacientes. Estábamos viendo imágenes en pantalla de las filas de las personas para conseguir los medicamentos y como lo decía Lucas al principio, pues estas mesas de negociación, de concertación, pues pareciera, ojalá no sea así, pues no nos van a llevar a ningún lado. Mil gracias por haber estado con nosotros y pues por estar en esa mesa de negociación en donde usted pues es vocero de los pacientes y al final de la sociedad civil, de todos nosotros. Así que mil gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio. Camila, ¿me permite solo una frase? ¿Qué tal que el presidente Petro se apropiara de la frase de Trump y volviera grande el sistema de salud y no lo acabara? La situación sería distinta para los pacientes. Don Denis Silva, vocero de pacientes en Colombia, gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio. Y sí, el sistema de salud colapsando y el famoso chu, que es la frase que utilizó o el ruido que utilizó el presidente Petro en una entrevista que dio a la revista Cambio en su momento a Daniel Coronel, en donde dijo chu, esto es lo que va a pasar, se van a ir pues cayendo como fichas de dominó. Pero mire, Gonzalo, en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, muchos oyentes, y por eso le transmito la pregunta, me dicen, ¿esto se estará pareciendo a lo que sucedió en Venezuela con el sistema de salud? Me dijo, pregúntenle a los venezolanos si esto que están oyendo les suena pues conocido y similar. Y como usted es el único pues venezolano que tenemos en esta mesa de trabajo, por eso se lo pregunto a usted. Cuando usted estuvo en Venezuela o su familia que sigue en Venezuela, ¿esto que usted oye del sistema de salud que estamos viviendo nosotros en Colombia, les suena parecido, como preguntan los oyentes? Pues, a ver, lo que pasa es que el sistema de salud venezolano es muy distinto al colombiano, entonces partamos de ese hecho, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que trabaja bajo la seguridad social. Hay sector público y sector privado, no hay un sector mixto como tal. Entonces, conseguir medicamentos en el sector público es imposible, o sea, no existe eso. En el sector privado sí, pero de alguna otra forma tiene un alto costo per se. Entonces, digamos que hacer la comparación con Venezuela no sería el lugar, porque son dos sistemas completamente diferentes. Lo que sí le puedo decir es que el sistema público venezolano, regido bajo la seguridad social, es casi que imposible tener un buen sistema de salud que lo atiende a usted y además una buena cantidad de medicamentos que puede encontrar. Es imposible tal vez conseguir medicamentos gratuitos en el sistema de salud público venezolano. Se lo preguntaba porque de verdad son muchos oyentes los que nos están diciendo eso, si de verdad podemos hacerlo comparación con lo que sucedía en Venezuela y que le preguntara a usted que es el venezolano de la mesa. Pero mire, Jennifer, por ejemplo, John, que también nos escribe a nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108, que es trabajador formal como nosotros, y dice, mire, Camila, ¿por qué no analizan lo que está pasando con los aportes al sistema de salud? Porque, por ejemplo, yo pago mes a mes 200,000 pesos. Por 12 meses yo aporto al año 2,400,000 pesos. Lo que quiere decir es que el gobierno aporta menos anualmente y ese dinero es mío y no del Estado y lo saco de mi pensión. Claro que ahí hay que decirle a don John pues que esos 2,400,000 pesos es lo que aporta él y hay gente que gana más plata, que tiene que aportar más para poder subsidiar los que aportan más poquito, y esa unidad de pago por capitación es el cálculo que se tiene que hacer para decir más o menos cuánto cuesta un paciente promedio en Colombia del sistema de salud. Promedio. Sí, por los descuentos sí se hacen bien puntuales, Camila, eso nos lo han venido diciendo bastantes de las personas que se conectan con nosotros todos estos días que hemos mirado ese tema, pero mira, a mí me deja muy preocupada la entrevista que nos da el señor Denis, Camila, porque da la sensación de que realmente el gobierno está haciendo el trámite, como se dice por ahí,
de la Corte Constitucional de lo que dice, pero realmente no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo ni negociación. La Corte Constitucional lo que dice es que tienen que hacerse estas mesas, tienen que sentarse nuevamente los actores del sistema para revisar esta UPC, el aumento que se hizo, porque dice es insuficiente, pero si el gobierno de entrada está diciendo acá no va a haber ningún tipo de reajuste, pues realmente no se está haciendo lo que dice la Corte ni se está cumpliendo el objetivo. Otra cosa que me deja preocupada, Camila, no sé si usted vio el trino del señor Benedetti hace unas 20 horas más o menos, en donde hablaba que puede ser cierta en parte que el sistema de salud colombiano pues siempre ha estado en crisis, y mencionaba ahí a varios presidentes que han llegado antes de Gustavo Petro, pero hoy la Defensoría, y yo estaba echando en falta algún informe de la Defensoría que dice que en los últimos 2 años se ha aumentado en un 75.7% el número de quejas recibidas por el sistema de salud deficiente que tenemos, y en esos 2 años pues obviamente ha estado el presidente Gustavo Petro. Entonces yo sí creo que es responsabilidad de este gobierno en tratar mejor a los pacientes para evitar esta situación que básicamente estamos hablando ya de un colapso del sistema. Sí, Jennifer, y no, me da pena con el ministro Benedetti, pero claro que la crisis no es nueva, siempre el sistema ha tenido dificultades, pero nunca como en esta oportunidad. Es que estamos viendo a personas durmiendo en los andenes, en las afueras de los dispensarios, a pacientes ya enfrentados con cuchillos por un turno en una fila para reclamar medicamentos. O sea, creo que una situación tan crítica como esta no la habíamos vivido en el pasado, y mientras el gobierno espera resolver todo a través de una reforma, pues hay mucha gente que va a morir, y está muriendo ya como consecuencia de la falta de atención médica, de tratamientos y de medicamentos. Y las mismas personas que están en las filas lo dicen, que a pesar de que no era perfecto el sistema antes, ellos recibían a tiempo sus medicamentos, recibían los tratamientos. Me contaban que en la Secretaría de Salud de Cúcuta llegó una queja de una persona, era un vendedor ambulante, bueno, tenía acceso a EPS y estaba tratando de conseguir un tratamiento, Camila, porque es que no son solo los medicamentos, las IPS también están diciendo no hay citas, y la gente se está quedando no solo sin medicamentos, sin tratamiento. O sea, el colapso es total, incluso también actores que hemos entrevistado, lo decía ahorita el vocero de los pacientes, lo señalan, no era un sistema perfecto, pero se sostenía y las personas tenían acceso. Y no se puede volver un poco el lugar común de siempre estuvo en crisis. No, eso no es cierto. Puede haber dificultades, pero es que hay datos que son demoledores. Voy a traer un dato que trae la revista Cambio en su portada de este domingo, y es hacer la recopilación con fuente de la Corte Constitucional de las tutelas radicadas por tema medicamentos o servicios que están incluidos en el PBS, que es el Plan Básico de Salud. En el 2020, año de la pandemia, había, Camila, al año, por estas dos razones, 2.156 tutelas. Hoy, ¿cuántas hay? 8.032, es decir, casi 350% más en 3 años. Es decir, digamos, lo que pasó acá es un colapso. Acá no es una cosa que toda la vida estuvo así. Y le agrego y reitero pues lo que ya viene diciendo la defensora, porque nosotros también estamos cuestionando, ¿no? ¿Por qué la defensoría no se ha pronunciado? 75% en los últimos 2 años han aumentado las quejas con relación al acceso de servicios en salud. Es una cifra no menor y es de los últimos 2 años, 75%. Ana Cristina, nosotros hemos venido diciendo incluso desde la semana pasada y la semana antepasada que ya estamos en un escenario distinto a nivel nacional, incluso desde el gobierno y ya con el ministro Benedetti en la cartera del Interior, y es que el gobierno está en campaña, y está en campaña para poderse reelegir en el 2026. Esto que está pasando con la salud, pues es una apuesta casi como en póker se dice all in, el todo por el todo. ¿Por qué? O el gobierno que está en campaña logra endilgarle esta responsabilidad a gobiernos anteriores, a la empresa privada, a la CPS, a decir es que aquí esto que está pasando con los medicamentos y los pacientes es culpa de la CPS y de las empresas que se han robado la plata siempre, o aquí la historia lo va a castigar y la gente de a pie que se va a terminar muriendo por cuenta de esta crisis va a recordar al gobierno como el gobierno que finiquitó el sistema de salud. Y con una reforma a la salud, Camila y Ana Cristina, que está en este momento en las puertas de la Comisión Séptima del Senado, que no ha sido todavía radicada la ponencia positiva, pero que todo pareciera indicar, pues se mantendría ese bloque de 8 senadores que hundió hora laboral. Es que es una apuesta del todo por el todo, entre otras, porque acuérdese que una de las candidatas del sector del presidente Gustavo Petro para el 2026 es Carolina Corcho, quien fuera su ministra de Salud y la primera que presentó la reforma, y quien sigue defendiendo esto que está sucediendo actualmente y que está haciendo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo con la salud. Lo que pasa, Camila, es que cuando hay un discurso que está soportado sobre
digamos, dos de los pilares del buen vivir de las personas, que es la economía y la salud. Una cosa es lo que usted dice en el discurso y otra cosa es lo que se está viviendo. Por eso la pregunta sobre lo que está pasando en las regiones no es una pregunta secundaria, porque es que estamos hablando de filas en Cali, Medellín y Bogotá, en las principales ciudades del país. Entonces, ¿qué podemos esperar en los lugares del país donde no tienen tanta visibilidad, donde no tienen, digamos, los centros no están cerca de los centros de poder, donde no tienen tanto acceso a los medios de comunicación? ¿Cómo estará ese suministro en otros lugares? ¿Qué es lo que estará pasando? No solamente en suministro de drogas, sino en atención en salud. Entonces yo creo que aquí, Camila, pues todo lo que pasa es que va a tocar uno de los pilares del buen vivir, que es la salud y la salud de las personas. Sin duda alguna, como nos decía el representante, el señor Silva, representante de pacientes, pues la salud necesita un cambio y merece ser debatida, pero también merece la participación de todas las partes, y lo que está sucediendo en este momento, pues ya esta reforma lo que la vamos a contar es en personas muertas. Pero una última cosa, Camila, exploremos eso que usted dice de que le salga bien la apuesta al gobierno. Por eso es una apuesta del todo por el escenario que estamos viviendo electoral, porque es que el gobierno se metió ya en el escenario electoral y no se puede juzgar sus acciones sin tener eso presente. No, lo entiendo, pero entiendo que esa es la apuesta del gobierno. Digamos que gana ese relato de que todo esto es culpa de las malvadas EPS y logra tramitar la reforma a la salud en Comisión Séptima y en la plenaria. El sistema de salud igual sigue en colapso, es decir, usted igual de acá a que se implemente la reforma a la salud, que es 2 años, usted tiene que arreglar el problema. Pero es que si gana ese relato también es que estamos condenados al destino que nos merecemos, porque si gana ese relato es que los colombianos creyeron en eso y votaron por eso. Claro. Entonces, ahí es donde decimos, como sociedad, si ese es el relato que gana y de verdad el gobierno en el 2026 logra decir, oiga, esto no fue responsabilidad nuestra, y logra demostrar que esto fue responsabilidad de las EPS, del sector privado, de las farmacéuticas, etcétera, etcétera, pues Sebastián, como colombianos, y ahí sí, como decían en Venezuela, la autodeterminación de los pueblos, Camila, tomaron la decisión de que eso es lo que quieren para el país. No hay que esperar hasta el 2026. Tenemos la consulta popular que justamente va a tener la reforma laboral, pero también la reforma de la salud incluida, y preguntándole al pueblo, como dice bien el presidente Gustavo Petro y el gobierno, pues si están de acuerdo o no con esta reforma. Pero muy mezquino eso, jugar con la salud y las vidas de millones de colombianos o de personas que pueden salir afectadas de esto es lo más mezquino. Además, apostarle a una consulta que va a valer 600 mil millones de pesos en vez de agarrar esa plata y ponérsela al sistema de salud, me parece lo más mezquino, y yo no lo veo pero saliendo bien. Lo que yo le decía, Camila, es que por más de que gane las elecciones o la consulta popular, hay un sistema de salud que usted tiene que levantar y financiar. En la práctica, de esa responsabilidad usted no puede eludirse. Es lo que yo digo, lo que esta mañana la defensora del pueblo estaba diciendo. Sí, pero aquí se nos olvida que los congresistas también son elegidos, o sea, los congresistas que están fueron también elegidos por el pueblo. Es que hablamos como si lo único que hubiéramos elegido es a Gustavo Petro. Se eligió a Gustavo Petro, pero también se eligió congresistas, y es más, se eligió congresistas precisamente para que esos congresistas pudieran hacer un control. Por eso ahí también hay ese balance, ese equilibrio de poderes, porque también se necesita el legislativo. Y yo, la verdad, pues digamos, yo creería que el pueblo o que en los votos en las urnas cobrarían lo que está pasando por el sistema de salud, pero también sabemos que perfectamente que lo que está pasando con por ejemplo, Benedetti, para que tienen a Benedetti ahí, o para que tienen personajes como Roy Barreras que pescan votos en todas partes, pues entonces no creo que esto se lo vayan a cobrar muy duro, porque pues también tiene unos alfiles que son de derecha, de izquierda o de lo que toque, pero que lo que saben hacer es pescar votos. Pero mire, Camila, la situación está llegando a unos niveles tan críticos que ni siquiera usted hoy en Colombia, teniendo medicina prepagada, garantiza que se le entreguen medicamentos a tiempo. Antes usted iba a un especialista, él le ordenaba una receta, una orden de medicamentos, y usted lo reclamaba el mismo día. Ahora... Pero venga, Hugo Mario, es que ahí eso que usted está contando es uno de los desfases del sistema actual, y es lo que critica también el gobierno del presidente Gustavo Petro y lo que quería cambiar. A usted en la prepagada no le dan los medicamentos, la prepagada a usted no le da medicamentos. Lo que pasaba es que usted, haga de cuenta, tenía
EPS Sanitas y tenía de prepagada Colsanitas. Entonces usted, como pagaba más caro porque pagaba prepagada, iba a un médico, le daban la cita ahí mismo y ese médico le recetaba los medicamentos para que usted los reclamara por EPS. Exacto. Y eso es lo que es demencial del sistema, porque todos tenemos que estar o todos en el suelo o todos en la cama. Porque si yo pago más por un servicio de prepagada me van a dar prioridad en la EPS? Y al que sí no tiene plata para pagar la prepagada, le toca hacer la fila en la EPS. No, pero entonces, eso que usted está diciendo es precisamente lo mismo de la crisis de las EPS, porque a usted la prepagada no le da medicamentos. Claro. O sea, yo no conozco ninguna prepagada que dé medicamentos, no, pero me puede entregan equivocar. a través de las EPS. Por ejemplo, eso. yo tengo prepagada Sura, EPS Sura, y eso es lo que Pero pues ellos eso es lo han que hecho. es una aberración. Exacto. Sí, o sea, yo no tampoco puede estoy de ser que acuerdo porque con usted eso. pague prepagada, entonces va a tener privilegio para que le den en la EPS el medicamento. Camila, el usuario, mire, o sea, si el sistema colapsó, ¿qué estaban haciendo los usuarios? Pues contratando prepagada, ¿sí? Se habían disparado las afiliaciones a las empresas de medicina prepagada en Colombia porque la gente pues intenta salvar su vida o tener una buena condición de salud. Claro, pero los medicamentos, pero la crisis ya ni de los siquiera eso garantiza la atención y los medicamentos. No, porque la prepagada no le garantiza los medicamentos. La prepagada, uno debería garantizar los medicamentos. No lo los hace. medicamentos son a través de EPS. Lo que pasa es que la cita con el especialista, con el médico, sí es más fácil de conseguir. Y eso era lo que también planteaban Que en la sean reforma y que yo creo que tienen razón, porque si usted tiene plata para pagar una prepagada y frente a alguien que no la tiene, a mí me van a dar el medicamento primero que al que solo tiene EPS. Eso no está bien, y eso era lo que buscaba también cambiar, o una de las cosas que buscaba Pero vea cambiar que la esto- reforma. Esto ha acelerado lo que usted dice, que es la privatización de la salud. Así vivir como en Brasil. Es decir, O en Estados Unidos. El resultado de todo lo que está pasando es todo lo contrario, que el que no tiene plata, el que no tiene recursos, tiene que sacar más plata con el sector privado, sea con la farmacia a 500 $500 el medicamento para el cáncer, o sea, Camila, por una consulta externa que también vale 300 $1,000 la consulta. Pero, y que podemos terminar como Brasil o como Estados Unidos, en donde el sistema de salud es completamente privado, se pagan unas cifras exorbitantes y la gente, por ejemplo, tiene a alguien desmayándosele al lado en un restaurante y no pide una ambulancia porque siente que le va a tocar pagarla a él. Tremendo. Y deja a la persona ahí muriéndose en el restaurante. Hacemos una pausa y regresamos porque nos vamos precisamente para Estados